donde hay confianza, si es importante priorizar, si hacernos cargo, etcétera, ¿no? Y por ahí alguien dijo una frase que me pareció interesante. Si no creamos lo que queremos que se dé, el futuro lo vemos incluso como un castigo. Más o menos, igual está parafraseada, pero creo que era el sentido de la frase. Entonces, bueno, de ahí quiero empezar. Muchas veces tenemos algunos sueños, algunas ideas, algunas ganas de cumplir con ciertas cosas, pero nos sentamos a proyectarlo. Hay veces que son actividades o deseos individuales, hay veces que son deseos de un grupo o de una pareja, de una familia. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí esta pareja, pues está soñando con estar en un lugar particular, ¿no? Que no están justo ideándolo, están pensándolo en su mente. Quizás pensemos que es una casa, que es lo que quieren conseguir. Entonces, qué mejor que lograr tener esas llaves, ¿no? Que te entreguen ya las llaves y puedas entrar a tu domicilio nuevo y poder abrirlo. ¿Cuál sería el camino más corto entre ese deseo, esos planes, esas ideas que nos surgen y realmente llegar a concretarlas? Bueno, pues un poquito a lo que yo me dedico y lo que he venido viendo es que pues eso se llama proyecto. Y bueno, proyecto, voy a tomar aquí unos minutitos para compartir algunas palabras de cómo podríamos definir un proyecto bajo la acepción o la definición que lo vamos a manejar el día de hoy. Porque, bueno, a veces la palabra proyecto la usamos justo como un deseo. O sea, tengo proyectos así a futuro y demás. Pero no, aquí queremos hablar de algo un poquito más aterrizado. Por eso me vino también la charla de Luis, porque la charla de Luis iba más en el tono de justo de inspirarnos, o sea, de inspirarnos para volver a traer a la mesa todos esos deseos, ideales o situaciones a donde quisiéramos llegar, y entonces ya de ahí podemos partir. Y bueno, al final tendremos una actividad al respecto. Entonces, la definición que hoy quiero que manejemos es algo que va por aquí, ¿no? Un proyecto como un esfuerzo temporal para producir algo que es único. Ajá. Si se fijan, resalté algunas palabras. Y estas palabras son importantes, lo volveré a leer. Un proyecto es un esfuerzo temporal para producir algo que es único. Y es un esfuerzo porque normalmente para poder producir eso voy a necesitar esforzarme o vamos a tener que esforzarnos si es que somos más de uno. Es temporal porque va a estar delimitado en el tiempo. Va a producir algo en concreto. O sea, es bien importante que tengamos en mente hacia dónde vamos, porque si no tenemos claro qué es lo que vamos a producir, va a ser difícil llegar a ello. Y es único porque es quizás la primera vez que lo produzco o a lo mejor ya lo he hecho antes, pero esta vez que lo voy a hacer tiene ciertas condiciones particulares en que lo voy a trabajar y por eso amerita que le dedique más tiempo. No se trata, por ejemplo, de, no sé, una empresa que va a producir carros. El proyecto quizás sería el armar la línea de producción la primera vez, pero ya una vez armada la línea de producción, pues ya esa línea de producción continuamente estará armando carros. A eso me refiero. Ajá. Sí, ¿me siguen por acá? Entonces, bueno, les traigo aquí algunas palabritas. Entonces, un proyecto tiene objetivos, que eso está relacionado con el algo, tiene un alcance, que también está relacionado con ese algo, está acotado. Muchas veces tenemos una limitación en el costo o en el dinero con el que contamos para ese proyecto, como el caso de la casa, ¿no? Ok, yo cuento con, no sé, 2, 3, 5 millones de pesos, los que sea, o para un crédito, lo que sea, pero tengo cierta limitación. Ajá. Entonces, bueno, a lo mejor el proyecto lo armo con base en esa limitación, o a lo mejor al revés. A lo mejor yo quiero conseguir algo, primero lo estimo, dimensiono el tamaño, veo el tamaño del sapo y entonces yo ya armo el proyecto viendo de dónde saco los fondos, quién me lo patrocina, a quién se lo vendo. Ajá. Entonces, pero bueno, el costo va a ser importante. Difícilmente va a haber proyectos sin costo. Inicio y fin van con el lado de lo temporal. Ajá. Es bien importante que un proyecto tenga un inicio y un fin bien claros. En este caso, por ejemplo, no sé, a una amiga me decía el otro día, es que me dieron la noticia que me aceptaron un documento para un congreso y me toca ir, no sé,
en 6 meses a tal ciudad, no sé, a Barcelona, a dar una conferencia. Bueno, eso es un proyecto en sí mismo, porque te acaban de dar la noticia, a lo mejor esa persona es una experta en algo y a lo mejor sabe de qué va a hablar, pero ni ha armado la conferencia, ni tiene el boleto del avión, ni el hotel, ni se ha conectado con los demás que estarán en ese congreso, por ejemplo. Entonces está bien claro que empiece el día de hoy ese proyecto y termine el día del congreso, por ejemplo, o quizás unos días después si decide tomar unas vacaciones. Y puse la palabra personas porque generalmente los proyectos, hay muchas personas involucradas. Puede ser, y bueno, perdón, generalmente, puede ser proyectos individuales que solamente me sirvan a mí. Pero generalmente los proyectos incluyen un grupo de personas, tanto para realizarlos y lograr el objetivo, como para analizar a quién va a impactar, quién personas se van a ver beneficiadas. Entonces, hay personas que, bueno, hay un equipo de trabajo, hay un líder, hay otro, no sé, los interesados, pero dejémoslo que hay personas en este tema del proyecto y es importante conocer quiénes son y cómo van a jugar en lo del proyecto. Ahora, ¿qué necesita un proyecto para que lo logremos? Primero que nada, alguien que lo dirija. Entonces, si no tengo a alguien que lo dirija, difícilmente vamos a coordinar los esfuerzos suficientemente bien para llegar al objetivo. Es importante que haya un líder de proyecto, un administrador de proyecto, un champion, bautícenlo como quieran, pero alguien que se haga cargo de que las cosas sigan avanzando. Las personas que van a estar involucradas, incluso puede ser un proyecto individual, como mencioné, y cuando hablo de recursos, puede ser bueno, los recursos humanos, pero en realidad también recursos físicos. A lo mejor necesito construir una casa y para eso necesito cosas. Necesito ladrillos, necesito cemento, necesito pintura. Si voy a armar una oficina, bueno, necesito considerar la parte de todas las secciones de la oficina, etcétera. O sea, cosas tangibles que voy a necesitar. Y eso está asociado al costo. Entonces, si se fijan, bueno, parece que son muchos temas, pero si nos remontamos otra vez a la definición de un proyecto como un esfuerzo temporal para producir algo que es único, pues todas las palabras que les voy a platicar empiezan a caer cada una en su casilla. ¿Qué proyectos tenemos? Y aquí estas láminas se las traigo nada más para que se les vayan otra vez recordando sus propios sueños o de lo que quieren conseguir. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Una casa, un día de campo con los amigos, unas vacaciones a donde ustedes quieran. Aquí hay muchos psicólogos, a lo mejor montan un consultorio, ¿no? Yo les decía que esto de proyectos, bueno, yo lo uso para el trabajo. Pepe me presentaba como que estoy en el ámbito de tecnología, la mayor parte del tiempo, sí, pero en años recientes también he sido voluntaria de algunos proyectos sociales. Entonces, bueno, esos proyectos pueden ser también, digamos, estos temas también se pueden aplicar para cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, no sé, el año pasado les ayudé a coordinar a un grupo de una iglesia, un proyecto que consistía en armar un día especial con las familias de los basureros del bordo de Xochiaca. Yo no fui, ya no pude ir, no me tocaba a mí estar como parte del proyecto, pero les ayudé como a capacitarlos, a darles ideas, a que se dieran cuenta que su sueño que iban a lograr 3 meses después, si no lo empezaban a planear desde el inicio, iban a llegar con muchos riesgos y con muchas situaciones, por ejemplo. Otro proyecto bonito que encontré en un congreso de proyectos sociales fue una chica que viene de Yucatán y se da cuenta que sus familiares necesitan pues crecer en recursos y que ella ya pasó por la universidad, no sé qué carrera tiene, pero pues dice, ¿qué hago con mis artesanas, mi familia que son artesanas que bordan? ¿Qué podemos hacer para venderle al mundo? Entonces armó un proyecto para hacer correas, para cámaras y bueno, algunos otros artículos muy puntuales y ya ahorita está exportando al extranjero. Bueno, eso es un proyecto. Ajá. Quizás quiero hacer un proyecto de e-commerce, de empezar a vender por Mercado Libre, bueno, cómo voy a entregar las cosas, etcétera. A lo mejor quiero correr un maratón. A lo mejor es un proyecto personal, nada más para mi desarrollo personal, mi plenitud, el sentirme mejor conmigo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué debo lograr? ¿Qué debo hacer para lograr esto que deseo? Bueno, definirlo, que eso tiene que ver con qué voy a hacer, ese alcance. Y lo segundo es gestionarlo. Por eso les decía, tiene que haber alguien que se haga cargo de ese proyecto. Ajá.
En este caso, pues lo estoy invitando a ustedes, a que sean ustedes mismos los que coordinen. Pero bueno, coordinar es una tarea ardua, como ya todos habrán identificado. Lo que está aquí en gris no voy a profundizar, nada más quiero dejarles con la idea de que hay un proceso y de hecho esto da hasta para extenderlo hasta donde ustedes gusten. Pero hay que gestionarlo, hay que llevarlo desde un inicio hasta un fin, planearlo, realizarlo y estar continuamente supervisando que las cosas sucedan. Como sugerencia, y eso si gustan, hay un video chiquitito de unos 5 o 6 minutos de gestión de proyectos según la película de Bichos, no sé si ya la hayan visto. A mí me gusta y casi siempre lo uso de introducción cuando doy talleres, porque es cortito y justo cubre un poquito esto, ¿no? Entonces le pueden echar un ojillo por ahí. Y bueno, con esta me termino, me despido. No siempre puedes controlar el viento, pero sí puedes controlar tus velas. Entonces, el días pasados platicábamos de esto, ¿no? De la incertidumbre, de que a veces tampoco es bueno controlarlo todo, etcétera. Pero bueno, entonces, si yo quiero lograr algo, tengo que también sentarme antes que nada a reflexionar de eso que quiero lograr, que sí puedo controlar y que no puedo controlar. Y quizás eso ya lo administraré como si fuera un riesgo o tomaré decisiones, pero que eso no me haga perder el espíritu y el optimismo y pues no hacer nada por controlar las velas, ¿no? Entonces, bueno, por aquí va mi introducción y con esto pues los invito a que reflexionemos en 2 preguntas por grupos. La primera, y los grupos van a ser como de 3 personas más o menos. La idea es que hagan una reflexión bien rápida, personal y que la puedan compartir. Cuando me propongo, participo en algún proyecto. Generalmente reflexiono, planeo y pongo manos a la obra hasta lograrlo. Por ahí el que está apuntando las preguntas, si gusta apuntarlas, o si no, yo se las mando. Entonces, ¿cómo les ha ido en la vida, en los proyectos o en los sueños que tienen, ¿no? Y el reto 2, en los equipos escojan uno, o sea, compartan y de lo que compartan escojan uno. Sugiero que sea un proyecto sencillo, y más que sencillo, que sea fácil de comprender, que para todos sea fácil de entender, pero que les llame de interés, que lo escojan entre todos y que con lo que conocen al día de hoy puedan contestar estas preguntas. Estas preguntas serían como las primeras que se contestan cuando uno quiere arrancar un proyecto. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Por qué lo quiero lograr? Sería como la justificación. ¿Quiénes están involucrados? O sea, ¿qué personas? Ajá. ¿Cuándo lo voy a lograr o cuándo, o si tengo un límite de tiempo? Ajá. ¿Dónde? Si es en la Ciudad de México, si es en Querétaro, si es en Canadá. Ajá. ¿Cómo? Bueno, igual no les va a dar tiempo de llenar todo el cómo, porque el cómo me estoy refiriendo un poquito como a la estrategia de cómo lograrlo, pero también a las actividades que se necesitarían. Ajá. Entonces, como que empezaran ustedes a pensar actividades desde el iniciarlo, desde planearlo, ejecutarlo, cómo lo monitorearían, ajá, cómo lograrían que se cerrara. Y si tienen algún tema en cuanto al dinero, a lo mejor tienen un límite de dinero o no lo tienen y entonces tienen más bien que dimensionarlo, ¿no? Entonces, esa pregunta, pues es opcional dependiendo de si realmente hay un límite en cuanto al monto del proyecto, ¿vale? Entonces, aquí están las 2 preguntas, ahorita se las pongo en el chat. Y con esto nos vamos a grupos. Muchas gracias, Ivette. Gracias. Jimmy estará haciendo los grupos, nos vamos en unos segundos a grupos y regresamos a... Ya estamos aquí. Hola, de regreso. Hola, Gallo. Hola, María Elisa. Hola, Gallo. Yo inicio con un reclamo y algo hay que hacer porque hay veces que tan buena se pone la plática que cuando ves los segundos que se acaban dices, no puede ser, nos faltaba mucho. Sé. Por eso les dije que no era para viernes, pero a lo mejor sí, porque tienen todo el fin de semana para chatear entre ustedes. Se fue volando la conversa, se fue volando. Pusiste un muy buen tema y vamos a necesitar formatos. Yo creo que en cada tengo múltiples formatos, pero no, quería primero que se inspiren, nada más que se inspiren. Ajá. Sobre todo para reflexionar, muy buen tema, muy buen tema. Muchas gracias a todos y a Luis que nos puso la introducción la vez pasada. Bueno, me gustaría que una persona por cada equipo nos platique, pues en general en su equipo, qué reflexión
en síntesis, ¿qué reflexionaron sobre cómo abordan los proyectos? ¿Qué tanto planean? Porque creo que eso falta mucho. ¿Qué tanto planeamos? Y a veces me incluyo. Y cómo nos va en la ejecución hasta llegar al final, ¿no? Y que esa misma persona u otra persona platique muy brevemente sobre el proyecto que eligieron y qué preguntas sí pudieron contestar. Sale. Bueno, y Diego de nuestro equipo va a ser el voluntario. Bueno, me lanzo de una vez. Bueno, Ivette, nuestro grupo estuvo entregado por Manuel y Sebastián. Te cuento que fue una plática muy reconfortante, muy grande, porque realmente es un tema muy interesante. Y de esa primera pregunta logramos, digamos, que concluir o ponernos de acuerdo en lo siguiente. Normalmente nosotros para los proyectos no planeamos. Muchas veces. Esa es la gran realidad, no planeamos. También no planeamos porque vivimos del día a día y no nos tomamos el tiempo de sentarnos a dimensionar todas las variables que tú mencionaste para poder desarrollar adecuadamente un proyecto, por muy pequeño que este sea, ¿verdad? Pero lo que sí estuvimos de acuerdo es que dependiendo del proyecto o la envergadura del mismo, uno tiene como reflexión que sentarse a analizar muchos aspectos externos, como lo que tú hablaste, los costos, el tiempo, la viabilidad, qué personal, etcétera, etcétera. Hay proyectos inclusive personales de vida que normalmente uno lucha por la meta a pesar de que no ha planeado, no ha pensado cuáles podrían ser los obstáculos que se puedan presentar y eso a la postre le puede traer problemas. Entonces, la primera reflexión consensuada es, sí, hay proyectos de diferentes envergaduras, personales, familiares, laborales, organizacionales y demás. Pero el proyecto, dependiendo del proyecto, tú tienes que hacer el análisis juicioso de poder sentarte o esperar un momento y decir, bueno, voy a construir este proyecto, lo quiero desarrollar, lo he pensado, lo quiero ejecutar, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces es necesario entrar o sentarse o reflexionar un poco de qué variables debo tener en cuenta para concretar. Entonces, esa es nuestra aportación a la primera pregunta. Gracias. Gracias. Ok. ¿Alguien más sobre esta primera pregunta? Que sea algo complementario. Ajá. Hola a todos. Viene. Ajá. Bueno, en mi equipo que me tocó con Jimmy, Juan Carlos y Fabiola, compartimos cada quien nuestras experiencias o comportamientos respecto a los proyectos y, o sea, concluimos que tenemos diferentes formas de abordarlo, ¿no? Y que incluso en el caso concreto de Juan Carlos, y a lo mejor me adelanto en este ejemplo, puede variar, ¿no? Conforme a a este análisis que podemos llevar a cabo del proyecto y que quizás unos somos quienes analizamos mucho para entrarle a un proyecto, pero al final tanto la estructura, ¿no? Nos comparte a Fabiola que ella en su cuestión personal se avienta a hacer los proyectos y quizás al final o en el trayecto se da cuenta que no tiene estructura, ¿no? Y Jimmy nos compartía también que el análisis a veces pues es tanto que el tiempo también se lo come y podría tener esta pausa, ¿no? También es un fenómeno, sí. Sí, ¿no? De que pasó tanto análisis que después de un mes podría no avanzar o ni siquiera iniciarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos también todas estas diferentes formas de ir abordando o de entrar a un proyecto, ¿no? Que es lo que compartimos también en el grupo, ¿no? Y en lo personal yo les decía que también yo soy de las que cuando entro a un proyecto es con todo y en lo personal me boicoteo muchísimo. Claro. Esa es una pregunta que no puse, pero bueno, es la que queda sobre la mesa, la diferencia entre cómo abordamos los proyectos profesionales y los proyectos personales, ¿no? Voy. Vas, Diego. Sí, pues justamente Ivette nos acompañó a Liliana, a Germán y a mí, y allí pues un poco escuchamos lo que nos han compartido hasta el momento también, ¿no? Tenemos quizás por cultura o la
la tradición de ir haciendo y sobre la marcha vas cuadrando. Y yo les compartía que hay una frase en Colombia que es con alma, vida y sombrero, ¿cierto? Como meterle toda el apasionamiento a las cosas. La berraquera. Entonces sí, cuando me propongo, participo en un proyecto, si reflexiono, si pongo todo de mí, sí, la respuesta es sí, pero también ha pasado algo y es que en ese desarrollo del proyecto seguramente hay errores, ¿cierto? Entonces cuando está el error, uno puede abandonar. Ese fue un momento de la conversación también, como, falló, no sé qué, no, este proyecto no va para ninguna parte y nos vamos, lo abandonamos y demás. O la otra es, que es el otro extremo, nos está yendo tan bien que ni siquiera reflexionamos acerca de qué es lo que estamos haciendo bien. Entonces, casi que la síntesis allí sería poder sacar esas lecciones aprendidas como en una bitácora, tanto de las cosas que estoy haciendo bien como de las cosas que están fallando, para ir haciendo el ajuste permanente, ¿no? Como ese fue un aporte importante allí. Muchas gracias. Bueno, nosotros. ¿Sí? Sí. Yo trabajé con Luis y con Pepe. Digamos que primero habría que ver que en el grupo había una gran diferencia. El dominio de Luis es sacar hasta a veces diario uno o varios proyectos, diario. Y cuando él dijo eso, yo dije, wow, ¿cómo así? Entonces, pero digamos que sí encontramos también algo y es que a veces o nos recargamos de proyectos y algunos nos quedan iniciados, o que cuando hay un compromiso hacia otros cumplimos, pero que cuando son los nuestros somos más permisivos, ¿sí? Entonces encontramos de común que cuando invitamos a alguien que nos acompañe, lo requerimos más para esa rigurosidad o esa implementación, porque como ideas se nos ocurren, a mí muchos se me quedan en esa comunicación privada, entonces nada, pero cuando me arriesgo a soltarlos, finalmente necesito a otro para cerrarlo, para cumplirlo, para volverlo tangible o tener ese producto final, ¿cierto? Sin embargo, para Luis es su dinámica de vida, entonces fue muy diferente, eso fue interesante, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien por acá? Sí, María Luisa. Sí, bueno, acá estuvimos con José Higuera y con Rafael Lineros. Muy buena onda los dos. Creo que coincidimos los cuatro en que a nivel profesional somos como muy estrictos, como que nos gusta cumplir los proyectos porque realmente también es nuestro pan de cada día, ¿no? Entonces, pues hay que darle con todo, ¿no? Y a nivel personal creo que ahí es donde bajamos un poquito la guardia. Entonces, yo creo que aunque seamos la misma persona, pero en diferente escenario, creo que ahí podríamos combinar un poco y hacer rico también nuestro aporte personal, ¿no? Y en la segunda pregunta de un proyecto, pues bueno, eligieron mi proyecto. Yo llevo 2 años en un grupo de activación física. La mayoría son jubilados ahí en la Universidad Autónoma. Entonces, pues ya imaginarán el ambiente, o sea, ya no es irte a lucir, sino es puro cotorreo, pero también cuidar la salud, ¿no? Entonces, gracias a este deporte, a esta activación física, se ha dado, la verdad, una amistad y no era el fin. Entonces, ahora el proyecto es sobre cómo continuar con esta amistad. De hecho, el profesor nos sigue mandando los ejercicios ahora aunque estemos en confinamiento. Por eso, pues bueno, esta vestimenta que me paré un poquito tarde y casi al 1 para las 9 estaba acabando el último ejercicio, ¿no? Entonces, ha sido padre porque seguimos unidos a pesar de que no estamos físicamente unidos en las instalaciones deportivas de la universidad. Y entonces, pues, he tratado de reunirnos con las amigas. Obvio, casi todos van en pareja. Entonces hay reuniones que hacemos en pareja, pero hay reuniones que hacemos solo las puras mujeres y es un cotorreo. Entonces ya después de tanto tiempo de no vernos, les propuse que si nos reuníamos en una reunión Zoom y pues bueno, como ya son jubiladas, Zoom, ¿cómo se escribe? ¿Qué es eso? Y yo, a ver, entonces desde explicarles poco a poco, no, se los juro que me tardé como 5 horas desde que inició hasta poder hacerlo y luego para poder terminar, ¿no? Claro, entonces, las variables no consideradas, ¿no? Los riesgos de ese proyecto. Exacto. Y bueno, pues ahora pienso volverlo a hacer por segunda vez, porque esa vez la hice hace como un mes. Un cotorreo, todos hablaron a la vez, no entendimos nada. Entonces, creo que ahora ya voy a planear así como aquí,
nos turnamos por equipos y luego plenarias para poder entendernos de todo, porque todas eran tantas ganas de vernos que todas hablaban y no se entendía. Entonces creo que puedo proponer este fin de semana una reunión como más en orden y seguir con esto, porque pues quién sabe hasta cuándo sea el confinamiento aquí en Aguascalientes, se está pegando. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Excelente. Gracias, gracias. Ok, ¿alguien más que nos guste compartir su proyecto? El que platicaron, sí, Jimmy. Sí, yo quiero ampliar un poco sobre lo que dice María Luisa, de que cómo el cambio que el profesor le sigue mandando los ejercicios y que ya lo están haciendo, que vía Zoom. Nosotros en el grupo hablamos de que cuando tenemos un propósito bien definido, el cómo se va dando. Pero cuando tienes el propósito de mantenerte, de estar con las amigas, de todo esto, el cómo se va dando. Desde el qué voy a hacer y el cuál es el propósito, dónde quiero llegar, el resto ya es solo carpintería, solo ir acomodando las fichas, acomodando la estrategia para que eso se pueda dar también. Claro, claro. Yo quisiera como compartirles que, digamos, una gran de hacer este ejercicio, ¿me escuchas? Sí. Tiene que ver con que tú puedes arrancar un proyecto con un propósito y después puede cambiar. Y yo lo estoy viviendo con un grupo de amigos acá en Colombia que arrancamos con un propósito particular frente a un proyecto y ayer después de una reunión nos dimos cuenta de que el proyecto sigue, pero no con el propósito inicial. Entonces es también muy lindo poder no ponerme el proyecto desde un tema de rigidez, sino que el proyecto puede ir variando. Entonces eso me pareció muy lindo de este ejercicio que invitaste, porque es cómo fluyo en medio de que si por acá no fue, por acá puede ser, y el proyecto sigue, solo que cambió de propósito. Bueno, Juan Carlos, y por ahí el que mencionó lo de las lecciones aprendidas, que fue nuestro amigo Diego, creo que, bueno, en general este grupo es muy sabio porque va adivinando, o sea, estos elementos que ustedes están diciendo son parte de la metodología de proyectos, o sea, tienen nombre, apellido y forma de trabajar, y estos son los cambios. Es decir, lo que tú estás diciendo no sucede a veces, sucede siempre, o sea, es casi imposible que un proyecto salga como lo planeaste al 100%. Ajá. Y entonces esos cambios que suceden en el camino, pues también los tienes que gestionar, porque te van a afectar a tu alcance, a tu costo o a tu tiempo. Ajá, nada más cierro con eso, pero sí, o sea, hace mucho sentido. ¿Alguien más que nos quiera platicar sobre su proyectito? Sí, Bueno, yo presenté mi proyecto a Luis y a Pepe, me llamó mucho la atención que me dijeron que buenísimo, hasta Luis me decía, presenta tu proyecto, por favor, y entre las preguntas que me hizo Luis no tenía respuesta una, y me llamó la atención, pero dije, bueno, me preguntó, ¿y cuándo salís finalmente con ese proyecto? Y le dije, la fecha no la tengo, ahora que me decís eso, Luis. Y yo, yo vengo trabajando y dándole el proyecto. El proyecto es ropa adaptativa. En Colombia no lo hay, ya lo hemos investigado mucho, los fuertes son Canadá y Argentina de alguna manera. Estados Unidos tiene algunas líneas y es ropa para aquellas personas que están mayor de edad y se les dificulta vestirse, entonces les ayuda, las prendas tienen algunas adaptaciones que les favorece vestirse, o es para personas con una limitación de movilidad, ya están en sillas de ruedas o están acostaditos, ¿cierto? Entonces tiene muchas condiciones la prenda y la idea es que les garantice la parte de salud, o sea, no pueden ser prendas que genere calor, sudor, bacterias, todo esto, pero al mismo tiempo que les favorezca su autoestima, los haga sentir cómodos y lindos, bien vestidos, no les aumente que están enfermos, ¿sí? Claro. Y les estaba contando que ayer tuve el lanzamiento con las patronistas de la primera colección, entonces Luis me preguntó, ¿y cuándo salís con el producto? Y yo le dije, no, fecha no, o sea, ahí voy y yo no soy del sector textil, ellas ayer me hablaban de hilazas, de unos botones especiales y yo iba copiando y bueno, entonces fue muy llamativo y a quien le presentamos la idea, todo el mundo nos dice, wow, eso no lo hay. Ayer me senté con 2 expertas del sector textil, mío, en la vida habíamos visto eso, entonces ha sido muy grato y como el público que nos imaginábamos y todas las variables con los expertos que nos hemos sentado, ustedes también se podría ir por acá, y a pesar de la pandemia, el proyecto también fue presentado a ProColombia y ellos decían, a pesar de que la gente no va a comprar ahora mucha ropa o no va a ser su primera necesidad, este tipo de prendas sí, porque usted sí le compraría a un familiar
aquella camisa que le va a favorecer en su estado de salud, ¿cierto? Yo les contaba que mi amiga empezó a estudiar la idea desde noviembre y ella venía diciéndome de noviembre tomémonos un café. El único día que hubo, no sé por qué, fue el 30 de enero y yo creí que yo iba a tomarme un café con una amiga cuando me lanza la idea. Yo le dije que sí, yo el otro día viajaba a España y en el viaje le conté a mi esposo, ni siquiera en el momento que llegué a casa, mira, me llamó Margarita para esto y esto, me dijo, buenísimo, él es médico, él es anestesiólogo y se le abrieron muchas posibilidades que me volvía y decía, ese negocio o ese producto tiene sentido por esto y esto. Entonces ha sido muy grato al participar porque pues yo siempre he querido tener un negocio, pero no lo había visualizado allí. Y vengo de tener esa vivencia. Mi mamá sufrió 19 años Alzheimer. Mi mamá va a cumplir la semana entrante 1 año de haber fallecido. Y yo recuerdo la dificultad que me daba vestirla y cambiarla. Y siempre requeríamos 2 personas. La idea es acá favorecer al cuidador y a la persona. Muchas gracias. Y pues el reto es el tiempo. Vele poniendo tiempo. Excelente. Pues ya nos quedan unos minutillos. Yo quisiera compartir 2 cositas. Yo quisiera compartir 2 cositas en este tema de los proyectos. Yo también ando metido toda mi vida en medio de proyectos. Yo ayudo mucho a las pymes. Y hay 2 cosas que hemos descubierto cuando hablamos de planeación. La primera es una cosa que le aprendimos a un maestro aquí en Medellín, es no caer en parálisis por análisis. A veces tendemos a exagerar el tema de la planeación y eso nos limita demasiado la acción. Entonces ahí sí uno tiene que tener muy en cuenta en no exagerar mucho la planeación y menos en estos tiempos donde lo que tengas planeado hoy seguramente mañana no te va a funcionar. Y eso lo hilo con el segundo punto, y es lo que hablaba Juan Carlos del tema de la flexibilidad. Yo creo que en los proyectos uno tiene que darse el permiso del ensayo y el error, Y estos tiempos nos van a enseñar también que los proyectos no tienen objetivos definitivos. Hoy puede ser uno, mañana puede ser otro. Más en los proyectos de emprendimiento de los cuales estamos hablando aquí. Entonces, esas 2 cositas me parecen importantes compartirlas porque es la realidad a la que nos vamos a enfrentar de aquí en adelante seguramente. Gracias, José. Bueno, si el objetivo de tu proyecto cambiara drásticamente, pues en realidad estaremos hablando de otro proyecto, ¿no? Pero bueno, eso sí, hay toda una teoría sobre startups y emprendimiento que, bueno, igual quieres revisar. Bueno, pues yo les agradezco a todos, me da mucho gusto que se hayan quedado con muchas ideas. ¿Sí? Muy bueno. Muchas gracias. Ok, pues les agradezco, creo que se quedaron todos con muchas ideas y bueno, el objetivo de hoy era solo sembrarles la semillita, ¿no? Que todos tenemos proyectos. A mí, en lo personal, el reto me cuesta más los proyectos personales, esos creo que son los que tengo más desatendidos y bueno, me quedo con el compromiso de ver cómo regreso a mis proyectos personales. Pero sí, esa semillita de que cuando queremos lograr algo y lo dejamos solamente en una idea, eso no, por más fuerte que lo deseemos o incluso por más esfuerzo que le pongamos, si no le ponemos una fecha, si no lo dimensionamos, si no le ponemos un costo, pues triste y difícilmente vamos a llegar a lograrlo, ¿no? Entonces, dejarles esas semillitas, si quieren por el chat les puedo mandar un par de ligas que pueden consultar sobre más información, y si les gusta, podríamos planear que en mi siguiente cápsula volvemos a hacer otra capsulita sobre alguna particularidad del mismo tema, que les digo que existen carreras, certificaciones, maestrías sobre administración de proyectos, ¿no? Entonces, de que hay información, pero llévense, con que se lleven una sola cosa para sus proyectos que hoy tienen en mente, creo que pues ya va avanzando, ¿no? Bueno, gracias a todos, feliz fin de semana. Gracias. Avisos parroquiales Avisos parroquiales para la próxima semana. ¿Dónde andan? Para la próxima semana hemos buscado lo mejor que hay para compartir con ustedes, con todos en estas ventanas, pero realmente es lo que hay. La próxima semana vienen Pepe Fernández, viene Manuel Rivera y Jimmy Vergel, vamos a estar los 3. Lo mejor que tenemos. No más alcanzó para eso. Es lo más alcanzó para eso. No se los pueden perder, lo mejor de lo mejor.
Oigan, pero las nuevas que no le han entrado, entonces nos gustaría que si alguien tiene alguna propuesta, escucharla. Veo claro a Rafael, sí. A Olga, a José, Germán, sería padrísimo escucharlos. Si así quieren, comuníquense con nosotros y nos encantaría. Jimmy, yo prepararía algo de salario emocional, pero te digo entonces para cuándo, ¿listo? Entonces la siguiente, esta semana que viene ya estamos los tres para la siguiente semana. José Higuera también es muy bueno en lo de proyectos, ¿eh? Así en lo comercial. En lo comercial. José es un lobo, claro sí. Es un lobo comercial también. Sí. Que ni falta la reunión social también. ¿Qué onda con la reunión social? ¿Un sábado, un domingo? ¿Cuándo la hacemos? Bueno, vamos planeando una reunión social, ¿cómo no? Un viernes en la tarde. Un viernes al final. Tú pones tu casa, María Luisa. Con gusto. Sí. Gracias. Claro. Entonces, nos vemos. Feliz fin de semana. Un abrazo grande. Gracias. El tema sigue abierto en el chat, sigue el tema abierto. Vale. Buena semana a todos. Gracias. No, amigas y amigos. Gracias. Ivette, gracias. Muchísimas gracias, Ivette. Ay, gracias, Fabi. Gracias. Y corre para